cáncer de mama, sino también el de ovario. Entonces, puede tener familiares o con cáncer de mama o con cáncer de ovario y se considera que es heredofamiliar. Generalmente la afectación es bilateral. Entonces le hago una pregunta y me la contesta, ya les digo quién la contesta. Si yo tengo una mutación de BRCA1 y BRCA2 y resulta que me diagnostican cáncer de origen mamario en la región inguinal, ¿por qué puede ocurrir? ¿Por qué me pueden diagnosticar cáncer de origen de mama en la región inguinal si yo tengo mutación de BRCA1 y BRCA2? Eglis Isabel Sepúlveda, ¿por qué? Profe, usted nos comentaba la otra vez que era porque aún quedaban restos de, creo que eran de, ¿cómo es que se llama eso? De las cosas mamarias, no me acuerdo bien el nombre, pero usted nos dijo que podía darse en toda la línea mamaria, creo, este cáncer. Entonces, porque queda remanente mamario. Entonces, como queda remanente mamario, a ustedes, a una mujer se le puede diagnosticar cáncer de mama hasta en la parte abdominal porque le quedó remanente mamario. Si ella tiene mutación de BRCA1 y BRCA2 y es familiar, la mutación es en todo el tejido mamario, o sea la glándula mamaria derecha del tórax, la izquierda y todos los remanentes mamarios que tenga. A diferencia del esporádico, en el esporádico, si solamente tuvo mutación las células de la glándula mamaria derecha, pues ella va a tener cáncer de la célula de las glándulas mamaria derecha. No va a ser izquierda, no va a ser región inguinal. Entonces, eso también le ayuda a uno mucho a como a orientar en el sentido de que si es esporádico o si es familiar. Nosotros, además de eso, también les comentaba en la clase anterior que nosotros lastimosamente tenemos muchos agentes ambientales y a veces esos agentes ambientales van asociados con el trabajo y nosotros pasamos la gran mayoría del tiempo más metidos en el trabajo que en la casa. Por eso es que actualmente en la parte de promoción y prevención de enfermedades, una de las cosas que se trata de hacer es disminuir el riesgo de exposición de agentes que son cancerígenos en los sitios de trabajo. Entonces, uno es minimizarlo, dos es utilizar sustancias diferentes para que no produzcan cáncer o enfermedad, de tal manera de que la persona, como se expone tanto, pues el riesgo de aparición de una enfermedad sea menor. De tal manera que cuando esa persona se pensione, pues se pensione bien y no se pensione enferma, no se pensione o se nos vaya a enfermar de cáncer o de otra enfermedad laboral antes de los 40 años. Recuerden que la idea es que usted tenga una vida productiva sana para que cuando usted se retire del trabajo pueda descansar y más no estar metido en el hospital por enfermedades o por comorbilidades. Otra de las cosas es que no solamente nosotros tenemos agentes que son ambientales de sustancias, sino que recuerden que también tenemos agentes patógenos como los virus, que son los más importantes en la aparición de ciertas enfermedades en neoplasias. Entonces tenemos el virus del papiloma humano, el virus del Epstein-Barr. Acuérdense que yo les decía que por lo menos el virus del Epstein-Barr uno se contagia cuando es un bebé. Y generalmente ocurre porque a uno le dan besitos en los bebés a veces cuando llegan les dan besitos en la boca. Entonces el adulto contagia al bebé y resulta que si tu sistema inmunológico está bien, pues te puede dar inicios de mononucleosis infecciosa, pero se frena. El virus siempre va a vivir con nosotros y el virus es muy inteligente. El virus espera que en algún momento de tu vida, cuando tengas deficiencia o cuando tengas una respuesta inmunológica no muy buena, entonces lo que va a hacer el virus es incorporarse nuevamente, hacer la duplicación, alteraciones de material genético para que así aparezcan enfermedades, ya sea linfoma, si es el virus del Epstein-Barr,
si es el virus del papiloma humano, que aparezca carcinoma escamocelular. Una de las cosas importantes es que el carcinoma escamocelular asociado al virus del papiloma humano inicialmente se creía, o inicialmente, pues, ustedes saben que el virus del papiloma humano es una infección, lo asocian a infección sexual, pero nosotros tenemos varios virus de papiloma humano, tanto que nos puede afectar la piel o que nos puede afectar el área genital. Hay unos que son más oncogénicos, hay otros que producen verrugas o los dichosos condilomas, que son lesiones verrugosas que uno retira y no pasó nada. Pero la gran mayoría de estos virus lo que esperan es que el paciente se inmunosuprima. Entonces, si el paciente no se alimenta bien, si el paciente quiere VIH, si el paciente tiene alguna alteración del sistema inmunológico, entonces eso va a hacer que se inmunosuprima, y al inmunosuprimirse, pero el virus empieza a hacer el proceso de división celular, alteración, incorporación más del material genético y la aparición de células tumorales bizarras asociadas a la infección del virus del papiloma humano. No solamente, por lo menos, el virus del papiloma humano afecta la parte genital en mujeres y la parte genital en hombres. Recuerden que de acuerdo a la práctica sexual se pueden asociar a la aparición de lesiones a nivel de laringe, es el responsable de cáncer de laringe, escamocelular de laringe, de cuerdas vocales, y es responsable también de algunas lesiones a nivel de cavidad oral, cáncer de lengua, o sea, donde nosotros tengamos epitelio escamoso, él puede llegar a sobrevivir ahí en el epitelio escamoso. Es importante saber si una lesión tumoral es asociada a un virus, porque generalmente, por lo menos cuando es el linfoma de Hodgkin, nosotros le informamos al médico si está asociado al virus del Epstein-Barr. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que si tú quitas el virus, cuando yo destruyo el virus, dejo de producir carcinogénesis o alteraciones moleculares en las células y tengo mayor facilidad, entre comillas, de recuperarme. Lo mismo pasa con el virus del papiloma humano. Ahorita actualmente le preguntan a uno, ¿el carcinoma escamocelular de laringe, de la cuerda vocal, es asociado al virus del papiloma humano o no es asociado al virus del papiloma humano? Porque si es asociado al virus del papiloma humano, la respuesta a la quimioterapia y a la radio es muy buena. Empiezan a dar tratamiento también para tratar de disminuir el sitio de contagio y hacer todo el proceso para erradicar las células tumorales. Pero si no es asociado al virus del papiloma humano, quiere decir que la célula tumoral solita, sin acompañamiento de ningún virus, empezó a dividirse y empezó a producir alteraciones moleculares de la célula como tal. Esta distribución ya la habíamos hablado, entonces recuerden que hay sitios que tienen mayor predisposición para determinados cánceres, sobre todo por lo menos por los factores ambientales, la luz ultravioleta, la exposición a factores como la radiación, etcétera, y también están asociados a la actividad económica que tengan ese sitio. Bueno. Esta gráfica era la que yo les comentaba que no me dejaba abrir la clase anterior. Señora. Disculpe, ¿en qué diapositiva está? Es que yo bueno estoy en la primera. Ya les pongo acá. Ahora sí, ¿ya ven? En la 69. ¿Sí? Sí, ahora sí. Ah, bueno. Esta gráfica era la que no me abría la clase anterior. Ustedes tienen cuatro gráficas ahí, y esas 4 gráficas, cuando uno les pregunta a ustedes o cuando el patólogo contesta, generalmente el patólogo contesta lo que ve. En hematoxilina eosina, ¿qué se caracterizan esas 4 foticos que ustedes ven? Ustedes ven unas células que son pequeñas, que son redondas, que son azules y que no tienen casi citoplasma. Entonces, por eso nosotros a veces hacemos, sin acompañamiento de otros estudios, hacemos el diagnóstico como general. Un tumor maligno es célula pequeña, redonda y azul. A los clínicos les molesta que nosotros hagamos ese diagnóstico porque nosotros realmente no le estamos diciendo nada.
Con ese diagnóstico, pues sí le estamos diciendo que la célula es pequeña, pero no le estamos subdividiendo en qué población es. Por eso es que les da mal genio, porque puede ser epitelial, puede ser un linfoma, puede ser mesenquimal. Entonces, ¿esto en qué radica? Esto radica en que hay que, y ustedes que pasan a ser médicos generales, los que se vayan a especializar, se acuerden de que tienen que mandar todos los estudios, porque es que yo no puedo llegar, por lo menos en la diapositiva 3, si ustedes ven, yo no puedo decir que es un linfoma por morfología, porque sí, yo puedo decir, sí, se ven como linfocitos, probablemente es un linfoma, y tú le empiezas a dar tratamiento para el linfoma, después le mandas la inmunistoquímica y resulta que no fue un linfoma, sino que es un tumor neuroectodérmico primitivo. Y el paciente perdió tiempo en tratamiento, se expuso a toxicidad y resulta que el tratamiento que se le da al linfoma no responde para los tumores neuroectodérmicos primitivos. Entonces, siempre, independientemente, el diagnóstico de patología va acompañado de inmuno, va acompañado de estudios de citogenética en algunas ocasiones y va acompañado también de estudios moleculares, ya sea FISH, ya sea MLPA, o sea, y toda esa información se hace para poderle brindar al paciente un mejor tratamiento y un esquema de tratamiento que pueda ayudarle a él a reunir todas las condiciones para mejorarle la calidad de vida y hasta poderlo dar la opción de que el paciente, pues, salga de la enfermedad y se vuelva libre de la enfermedad. Entonces, es la recomendación. Acuérdense, llega un reporte de una patología, si no llega con el estudio de inmunistoquímica, siempre autorícenlo, pero la idea es que si ustedes están sospechando que el señor tiene un tumor, autoricen de una vez manden la solicitud para autorizar lo que son la biopsia y el estudio de inmunistoquímica. Porque póngale, ustedes ven al paciente, están sospechando que tiene un tumor y le mandan una biopsia. Para ustedes tomar una biopsia necesitan una autorización. Entonces ustedes pasan a la EPS le da la autorización. Ese procedimiento y esa autorización demora 15 días. O sea, usted le diagnosticó la lesión el 1 de diciembre. El 15 de diciembre le llegó la autorización al señor. O sea, le entregan la autorización el 15 de diciembre porque a veces no se la entregan en el mismo tiempo. El señor va a la IPS y le dicen, no, no hay cupo para mañana, no hay cupo para pasado mañana, entonces le dan 3 semanas más, o sea, ya no es el 15 que se va a tomar, sino el 25, o sea, ¿cuántos días se ha perdido desde que usted, y acuérdense el proceso de división celular, ya van 25 días que el señor está paseando por la autorización. Le toman la muestra y llega patología y patología se demora de 15 días para sacar la hematoxilina usina. O sea, ya son 25, 15 días ya pasó un mes y ya llevamos un mes y una semana. Y ustedes se les olvidó pedir la inmunistoquímica, entonces el patólogo solicita la autorización porque el patólogo no la puede mandar a hacer. Entonces el señor recoge el reporte y llega a donde ustedes. Para llegar a donde ustedes tienen que pedir una cita, ya llevamos un mes y una semana. Ustedes tienen la agenda ocupada, al pobre señor le dan las citas una semana después, entonces llevamos un mes y 2 semanas. Usted ve el reporte y le dice, ay, se me olvidó mandarle la inmuno, muestre y se la mandamos. Mandan la inmunistoquímica, llega al laboratorio, el señor va a la EPS y a la EPS le autoriza supuestamente la inmunistoquímica. Cuando llega al laboratorio, como siempre pasa, está mal autorizada, entonces toca regresar al paciente para que autorice bien. Después de autorizar bien la inmunistoquímica, póngale unos 4 días más, o sea, ya llevamos un mes y 3 semanas. El señor deja el bloque y el estudio de inmunistoquímica se demora otros 15 días. Entonces, un mes y 15 días y otros 15 días más, ya llevamos 2 meses y 2 semanas. Después el señor recoge el reporte, pasa por donde ustedes otra vez le dan la cita una semana después, o sea, ya llevamos 3 meses. En esa semana usted dice, ay, yo ya esto no lo puedo ver, lo voy a remitir al oncólogo o al mastólogo, entonces lo remite al oncólogo y al mastólogo, y la cita con el oncólogo o el mastólogo está un mes. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 4 meses desde que usted le diagnosticó la lesión tumoral. Pero si ustedes le autorizan el estudio de inmunistoquímica de una vez, tanto la parte inicial como la inmunistoquímica, cuando se hace de una vez, demora solamente
15 días, o sea, solamente la primera vez le tocaría esperar 15 días. Entonces, lastimosamente, cuando uno hace el diagnóstico inicial, a que el paciente le llegue al médico que necesita que usted llegue, se puede demorar hasta 4 o 5 meses. ¿Qué pasó en 4 o 5 meses con la lesión tumoral? ¿Creció, disminuyó, quedó igual? Sí, pudo haber crecido. Pudo haber crecido, hacer metástasis, invadirme órganos. Entonces, la otra vez estaba escuchando en la W que hablan que en Colombia es el mejor sistema de salud a nivel internacional, imagínense. Y yo decía, joder, madre, si nosotros somos el mejor sistema de salud a nivel internacional, donde dependiendo del sistema, ¿no? Porque si ustedes por lo menos, si ustedes ven a una persona del régimen subsidiado, a los del régimen subsidiado les va mejor que a los del régimen contributivo que pagan. Y no sabemos por qué les va mejor a los del régimen contributivo que al subsidiado. La ventaja del subsidiado es que todo como que la contratación es por paquetes. En cambio, en el régimen contributivo, la contratación de las IPS es más complicado. Y son los que, y como son los que pagan, son los que, los que no reciben como la mejor parte de la atención. Entonces, ahí es donde uno empieza a mirar y por eso a veces las instituciones tratan de hacer como herramientas para tratar de acortar los tiempos. ¿Cómo así las herramientas? Por lo menos hay instituciones que cuando uno diagnostica un cáncer, de una vez ese diagnóstico pasa a oncología y en oncología tratan de darle una cita prioritaria sin autorización. O sea, como que muestre yo hago la cita prioritaria sin que usted vaya a hacer autorización. Pero ¿saben por qué hacen eso? ¿O por qué ustedes sospechan o por qué creen ustedes que las instituciones hacen eso? De hacer la cita prioritaria sin ir por médico general o sin buscar la autorización inicial. ¿Por qué creen ustedes? Para priorizar al paciente, ¿no, profe? Entre comillas, ¿no? Pues sí, porque igual Generalmente, no, existen otros procedimientos, ¿no? generalmente todo es mercadeo, ¿no? O sea, el régimen de salud de nosotros lastimosamente no funciona muy bien porque todo es mercadeo. Las instituciones que manejan cáncer, la mayoría prioriza a los pacientes, sí, para darle prioridad, pero también lo hacen para poder captar al paciente para que ellos sean los que les den la quimio. Y ustedes saben que la quimioterapia es supremamente costosa. Un tratamiento de quimio de un paciente, un medicamento puede ser 5 millones de pesos una pastilla. Entonces, hay instituciones de salud que te manejan, o sea, se diagnostica el cáncer, captan el paciente y hasta le ayudan al paciente a autorizar las órdenes de servicio. Lo hacen en menor tiempo. Si yo iba a demorar un mes, lo hago en 15 días, pero todo lo hago con el fin que todo lo autoricen a mi institución. Si ve que es un arma como de doble filo que uno dice, bueno, todo es negocio. Sirve porque le ayuda a priorizar al paciente. O sea, si ustedes ven la otra contraparte, usted dice, bueno, sí, ayuda a priorizar el paciente y esto nos va a permitir que el paciente tenga un tratamiento mucho más rápido, ya no en 5 meses, sino que se le va a demorar 2 meses. Pero ahí ya empiezan a jugar la parte económica, o sea, no lo haces tú como uno habla del juramento hipocrático, de que tú lo haces por desinterés, no, ustedes ya saben que la parte de salud es comercial y ustedes, pues lastimosamente, pues de caridad no se vive, entre comillas, y todo es un negocio en salud. Por eso es que salud es una de las cosas o una de las áreas más corruptas. Y esa corrupción no solamente empieza con las instituciones grandes, sino hay médicos que son corruptos. ¿Cómo son corruptos los médicos? Suman más consulta que no ven y hacen otras cosas que uno dice, el sistema no es corrupto solamente los de arriba, sino que también empieza la corrupción desde abajo, cuando por lo menos facturan cosas que no se le hizo al paciente. Entonces, en esos efectos, todo el sistema es corrupto, pero esas autorizaciones han mejorado la prestación del servicio, a pesar de que lo hacen es para ellos captar los pacientes, pero esto, si ustedes ven la contraparte, uno dice, pues no importa que ayude a captar los pacientes, pero la idea es que le brinden al paciente el tratamiento que necesita que le brinden, que en este caso es que le den un tratamiento oportuno
con unas autorizaciones oportunas. ¿Cuál es el otro problema? El otro problema es que por lo menos hay instituciones, al principio al paciente le autorizan todos los servicios, pero en las quimioterapias son como una secuencia de tratamientos, eso lo van ustedes a ver cuando roten por oncología, cómo hace una secuencia de tratamiento, por lo menos. Yo le digo al paciente, bueno, usted necesita 4 ciclos, esos 4 ciclos se dan en tres esquemas. El primer ciclo dura de lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana. Descansa 7 días y al día 8 toca iniciar el otro ciclo. En quimioterapia usted no puede darle los ciclos ni adelantados ni atrasados, porque recuerden que si yo atraso, le doy el chance a las células que se quedaron por ahí que empiecen a censar qué es lo que está pasando con el medicamento y yo puedo empezar a hacer resistencia. Cuando uno le da los ciclos o cuando los médicos le dan los ciclos a los pacientes, ¿qué se ha encontrado? Que el primer ciclo se lo dan PRUN y lo autoriza la EPS, pero resulta que el paciente tiene que autorizar el siguiente ciclo a los 7 días o a los 8 días. Cuando van a la EPS viene y le autoriza los ciclos a los 25 días. O sea, le hicieron el primer ciclo, duró 5 días. El otro tenía que empezar 7 días después. En lugar de empezar a los 7 días después, empezó a los 25 días. ¿Qué pasa con la célula tumoral? Empieza a cesar y tiene mayor riesgo de hacer resistencia. Entonces, ahí es cuando uno ve que el tratamiento no funciona. Pero el tratamiento no funciona es ¿por qué? ¿Por qué no funciona el tratamiento? Porque no se está realizando como debe ser. Como debe ser, muy bien. Entonces, ese es el gran problema. O sea, nosotros tenemos dos contrapartes. Esas dos contrapartes, de que autoricen rápido, sí. Entonces, y la otra es que las instituciones, usted como institución no le puede dar el tratamiento adelantado al paciente. Usted sabe que es al día 7, pero usted como institución no le puede dar tratamiento adelantado al paciente porque lastimosamente puede ser que la EPS, la EPS, usted le dé el primer ciclo y después la EPS le autoriza a los 7 días el otro ciclo en otra institución. Si usted se lo dio por adelantado, pierde la plata del adelanto y son medicamentos, por lo menos en una quimio, usted le puede gastar al paciente 20, 25, 30 millones de pesos y nadie se los recupera porque usted no los puede dar, no los puede brindar por adelantado. Entonces, por eso la mayoría de las EPS, de las instituciones que manejan cáncer, necesitan o tratan de que le autoricen todos los servicios de quimio de una vez para uno tratar de no cortarle el tratamiento al paciente. No sé si ustedes han escuchado, pero eso siempre sale en televisión. En febrero, más o menos en enero, febrero, se maneja el Día Internacional del Cáncer Infantil con respecto a leucemias, linfomas y tumores neuroendocrinos. Eso es una celebración a nivel internacional y siempre sale el Instituto Nacional de Cancerología. Lo que hablaban este año es que lastimosamente en Colombia la tasa de sobrevida en los niños por cáncer infantil llega hasta el 15%. O sea, es una tasa de sobrevida muy mala, demasiado mala. Y que a nivel internacional la tasa de sobrevida está en 90-95%, que ha ayudado que la tasa haya mejorado, que a la mayoría de los tumores de los niños ya se les hace citogenética, cariotipo, se les hacen muchas cosas moleculares donde ya hay tratamientos un poquito más específicos que mejoran la calidad de vida, que estos niños les hacen tratamiento continuo. Entonces, como le hacen tratamiento continuo, pues el niño tiene mayor posibilidad de sobrevivir. En Colombia, ¿por qué es tan malo? Porque en Colombia empezaron a sumar, entonces decían, por mejor que le vaya al niño, mínimo el diagnóstico se lo hacen a los 3 meses. Pero recuerden que si es un bebecito que no habla, que no se queja, sino que llora, 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 a veces el diagnóstico no lo hacen en 3 meses, sino que lo hacen el diagnóstico a veces en 4 meses. Y el problema grande que hablaban ellos de que era, por eso era un mal factor pronóstico, era que la mayoría de los niños se les iniciaba el tratamiento de quimio, pero no terminaban y no era continuo. Entonces, por eso la tasa de mortalidad para nosotros es muy mala. Entonces, ellos hablaban que es lo que pide el ministerio pide muchas cosas, pero
Eso es en papel. Nosotros somos el país de las leyes, unas leyes muy bonitas, pero realmente no se cumplen, donde el ministerio exige una ruta y esa ruta tiene que, supuestamente, desde que tú haces el diagnóstico a las autorizaciones, tiene que durar 20 días. Pero eso realmente no se cumple. O sea, realmente a veces lo que falla del sistema son la parte de las autorizaciones. Y otras veces lo que falla del sistema es la parte de la prestación del servicio de salud. Entonces, ahí empezamos con la paradoja de decir, bueno, la idea es hacer diagnósticos tempranos, no demorarnos tanto tiempo, brindarle al paciente los esquemas que se tienen que brindar para que el paciente tenga una buena tasa de sobrevida. No sé si ustedes han escuchado, hay gente que dice, no, si yo me voy a Estados Unidos, la recuperación es mejor del cáncer. No quiere decir eso. Generalmente a nivel internacional manejan unas guías y unos protocolos y ya está establecido, por lo menos en cáncer de mama tienen una primera línea con 3 medicamentos. Entonces le dicen, si la señora tiene los receptores positivos y si tiene tal cosa, usted le tiene que dar esto. Si la señora tiene esto positivo, usted le da esto otro, ¿cierto? Le va diciendo qué medicamento dar. Eso es para poderle brindar el mismo tipo de salud al estrato bajito al estrato alto. Y que si usted está en un país no desarrollado, un país desarrollado, pues las condiciones de tratamiento sean mejor. Por eso se manejan esquemas y esos esquemas están establecidos por lo menos en la guía de oncología. Entonces ellos manejan los esquemas y los esquemas son iguales exceptuando por lo menos hay medicamentos que pueden estar aprobados en unos países y en otros no. Pero de resto, el problema que sí se ha visto aquí en Colombia es la parte de la demora en atención a salud. Si tú te vas para Estados Unidos, te van a atender rápido, pero te atienden rápido porque todo es particular. Si tú llegas aquí a una institución prestadora de servicios de salud para pagar particular, a ti te hacen el diagnóstico todo en un mes. Bueno, exceptuando el cariotipo, porque el cariotipo no depende si a ti te paguen, el cariotipo depende de la división celular, entonces ahí ese sí se va a demorar un poquito, pero de resto, si tú pagas directamente el diagnóstico puede ser mucho más rápido y la atención mucho más rápida de lo que se da en atención normal. Nosotros resulta que tenemos unas enfermedades y estas enfermedades nosotros lo consideramos que son paraneoplásicas, que son, o sea, el término paraneoplásico, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la lesión tumoral o el tumor se me manifiesta con otras alteraciones morfológicas o funcionales. En la clase anterior hablábamos de un tumor, por lo menos hay tumores que me pueden secretar lo que son la serotonina y la enolasa. Recuerden que esas sustancias las producen las células neuroendocrinas. La serotonina, la enolasa, la sinactoficina son sustancias que ayudan uno a la pues están en la mayoría de los tejidos que tienen peristalsis, entonces ayuda a la parte de la peristalsis, en el corazón ayuda a la parte de la contracción cardíaca. Pero cuando nosotros tenemos tumores neuroendocrinos, esos tumores neuroendocrinos liberan mayor cantidad de sinactoficina, enolasa, serotonina, liberan mucho más cantidad de estas sustancias y produce una sintomatología. Entonces, por lo menos, el señor te puede consultar a ti, no porque tiene un tumor en el estómago, sino que el señor te consulta porque, ay, doctora, me está dando palpitaciones, me siento con rubor, con calor, con sensación de ahogo, con sensación, o sea, como toda la sensación, toda la sintomatología cuando uno está estresado o ansioso o con miedo. Si tú le empiezas a hacer la revisión y el diagnóstico, encuentras que el paciente tiene una sobrecarga, o si empiezas a mirar los niveles hormonales, una sobrecarga de serotonina. Cuando empiezas a hacerle ya sea la endoscopia o los otros estudios, de acuerdo a las manifestaciones, el resto de manifestaciones clínicas, vas a encontrar que el paciente tiene un tumor neuroendocrino. Entonces, la manifestación inicial no lo da por lo menos una obstrucción intestinal, sino la da otra manifestación en otros órganos como en la parte cardiovascular. Hay procesos que también lo hablamos,
que me ayudan o me inducen al proceso de la lesión tumoral. Acuérdense por lo menos lo que nosotros hablábamos de, ¿se acuerda cuando hicimos el esquema de la gastritis asociada al Helicobacter pylori? Que yo tengo Helicobacter, hago una inflamación, si la inflamación persiste hago atrofia, si hago atrofia hago metaplasia, etcétera, etcétera. Entonces, en esos procesos, buenos días, doña Inés, en esos procesos hay una implicación de la inflamación crónica, pero la inflamación crónica no es que sea mala, sino que como la inflamación crónica produce la erosión de los epitelios y la recuperación de los epitelios tiene que hacerse mucho más rápido, pues recuerden que eso va a ser o inducir por la liberación de factores de crecimiento, va a inducir que la célula normal evite sitios de control y empiece a sumar mutaciones. Eso no va a aparecer de la noche a la mañana, generalmente aparece con el tiempo, por eso es que hay que darle tratamiento al Helicobacter pylori, en este caso si es el Helicobacter pylori. Si yo me expongo al sol, por lo menos la otra condición premaligna preexposición al sol es la queratosis actínica, que son cambios de ruptura por la luz ultravioleta. Entonces nosotros tenemos varias condiciones que son premalignas y varias condiciones que inducen a la aparición nos ayudan a la aparición posterior de enfermedad maligna como tal. Esta es una pregunta que está en la Robbins hace mucho tiempo. Si ustedes se ponen a mirar las primeras ediciones de la Robbins, está. Y siempre me ha llamado la atención. Mi padre y mi madre murieron de cáncer. ¿A mí me va a dar cáncer? ¿Puede ser o no puede ser? Puede ser. ¿De qué depende? Puede ser que si tiene una enfermedad genética o si tiene una predisposición a factores ambientales. ¿Cuál es la única forma de que a mí no me dé cáncer? ¿Cuál es la única forma que ustedes creen? Y eso lo dice el libro. Y si leyeron el capítulo la pueden responder. ¿Cuál es la única forma de que a mí no me dé cáncer? Profe, el libro dice que no nacer. Exactamente. ¿Por qué? Porque todo es predisposición, todo es posición, todo es teratogénico, todo no puede inducir alteraciones del material genético. Todo. O sea, ¿cómo así todo? La comida, recuerden que la comida ahorita es procesada, recuerden que a la comida le echan fumigantes, recuerden que la parte ambiental, la contaminación, todo, o sea, todo a nosotros nos puede inducir alteraciones en el material genético y empezar a sumar mutaciones para que a mí me dé cáncer. Entonces, la única forma de que a un paciente no le dé cáncer, pues es que el paciente no haya nacido. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a mirar de que si yo puedo mejorar esos factores ambientales, yo puedo mejorar esos factores a que yo me expongo, esos me pueden contribuir a que realmente yo disminuya el riesgo de aparición de enfermedad. Por eso es que cuando cuando ustedes hablan con genetistas y usted dice, ay, venga, yo quiero hacerme el estudio genético para mirar qué predisposición tengo de hacer cáncer, ellos así no hacen el estudio genético, porque ellos dicen que el material genético es una caja de Pandora. Entonces, si yo lo hago, pero resulta que no voy a hacer el cáncer, sino que tengo un factor predisponente y a usted le dicen de pronto va a ser cáncer de colon, resulta que cuando usted le dicen va a ser cáncer de colon, entonces empieza a tener estreñimiento, dolor abdominal. Y una de las cosas que se han comprobado también es que la mayoría de las enfermedades tienen un componente psicosomático. Y ese componente psicosomático va asociado con los factores del sistema inmunológico, porque es que el paciente se deprime, se disminuye el factor inmunológico y ahí sí le voy a dar chance para que aparezca la enfermedad. Entonces, esa predisposición no la podemos quitar, la podemos disminuir mejorando la dieta, la actividad física, la exposición a la luz ultravioleta, la exposición a factores ambientales donde yo trabajo. Si tengo antecedentes heredofamiliares, recuerden que eso es muy difícil de disminuirla, pero sí puedo hacer control de tal manera de que si de pronto aparece una lesión premaligna o aparece una lesión
maligna, pero no tan mala o no tan infiltrante, pues me pueden hacer un diagnóstico temprano. Hay uno que es muy fácil, por lo menos. Si yo tengo en mi familia el antecedente de mutación de BRCA1 y BRCA2, que ustedes lo han escuchado y saben que lo hizo Angelina Jolie, lo hizo mucha gente, tengo antecedente genético de tener mutación de BRCA1 y BRCA2, ellas tienen y les brindan la opción de hacerse una mastectomía bilateral profiláctica. ¿Por qué? Porque usted tiene prótesis mamarias que le puede poner la prótesis mamaria y no pasó nada con la glándula mamaria. La única diferencia es que si va a tener un bebé, si no ha tenido bebé y va a dar lactancia, pues no lo va a poder hacer. Pero eso no limita o no es algo como que te limitaste y no lo pudiste hacer. Pero empieza a jugar una cosa importante, por lo menos los pacientes que tienen mutación del APC. El APC es un gen que se llama poliposis adenomatosa familiar y ellos se caracterizan porque aparecen muchos pólipos que son como arbolitos en todo el intestino, o sea, aparecen desde el ciego hasta el recto. Todo el intestino lo tiene. Generalmente estos pacientes no tienen uno, tienen 200 o tienen 300 pólipos. Yo no le puedo, ¿será que yo le puedo quitar todo el intestino al paciente? Desde el ciego hasta el recto, ¿se lo puedo quitar? ¿Ustedes qué dicen? ¿Le podemos quitar? Muere. Y pensando que no puede. Entonces, lo que se le hace es que a estos pacientes se les biopsia las lesiones polipoides que tienen, porque como tiene una mutación de un gen que es importante, con el tiempo la lesión premaligna es el pólipo, pero como no le puedo quitar el pólipo para los 200, yo le biopsio los pólipos. Esos se biopsian, a veces los biopsian dependiendo, cada 3 meses, cada 6 meses le hacen el control. Los pólipos que biopsian los marcan, o sea, por lo menos en colonoscopia utilizan como una tinta china, marcan eso, es una tinta como metálica, más o menos, lo marcan, porque es que después pasa para patología y si nosotros decimos en patología que tiene una displasia de alto grado, lo que hacen es sacar ese pólipo. Solamente sacan uno, no sacan los 200, sacan uno solo, que es el que está malo, porque los otros 200 están normales. Les quitan el cemento, le hacen mucosectomía. El problema es que si yo tengo pólipos desde los 5 años, a medida que me van quitando cemento, si no me tienen que quitar toda la pared, ¿no? Pero si en algún momento les toca quitarme la pared, cuando usted viene a ver, son niños que en el transcurso, por lo menos empezó a los 5 años, se lo diagnosticaron. Cuando usted viene a ver, es un niño de 25 años que ya se ha sometido a 20 cirugías. Pero esas 20 cirugías que se ha sometido es por el problema de la parte de los pólipos y yo no le puedo quitar todo el colon. Lo mismo pasa, por lo menos, ustedes saben que en BRCA1 y BRCA2 está asociado también a cáncer de ovario. Entonces, ahí fue donde empezó el debate. ¿Usted a una niña de 19 años le va a quitar el ovario por el riesgo de aparición de la enfermedad por mutación de BRCA1 y BRCA2? ¿Se lo quitamos a los 19 años? ¿O qué puede hacer ella? No, porque la voy a inducir una menopausia, una osteoporosis y alteraciones en todos los órganos. Entonces, lo que se hace es hacerles controles mucho más cercanos para que el paciente pueda pues hacerle un seguimiento de tal manera que cuando aparezca la enfermedad yo poderlo sacar lo más tempranamente posible. Entonces hay pacientes que tienen control cada mes, cada 3 meses, cada 5 meses, dependiendo pues de la afección o de la alteración genética que usted le encuentre. Chico, qué pena, me permiten almorzar, iba a decir, a desayunar, es que si no después no, si no desayuno yo no como en todo el día. Entonces nos vemos ahorita como a las 7:20, nos volvemos a conectar, ustedes para que coman algo y nos vemos ahorita a las 7:20. Bueno, sí, señora. Vaya, se ve, es que no, a mí no me deja pasar las diapositivas. Como yo las No sé comparto, quién, no me deja. no sé quién me ayuda con las diapositivas, porfa. Yo, profe, puedo tomar el Ah, bueno, control. porfa.
Bueno, yo no veo. Bueno, entonces, de la parte del componente que está asociado con la aparición de las lesiones tumorales, tenemos que está implicado varios factores que nosotros ya lo vimos por lo menos como en el proceso de adaptación, que es la parte de tener un aumento de factores de crecimiento, pero también está asociado con alteraciones de algunos receptores o alteraciones de señales a nivel del núcleo o a nivel de genes que regulan el ciclo celular. Cuando nosotros vimos hiperplasia, con respecto a la hiperplasia hablábamos que esa sí se considera una condición premaligna porque utiliza uno de los mecanismos que utiliza la célula tumoral para dividirse, que es el incremento de factores de crecimiento. ¿Me colaboran con la siguiente, por favor? Con la siguiente diapositiva. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros tenemos, yo la clase anterior les había dicho que inicialmente los nombres de los genes se les había dado, pensaban que eran únicos y se le había dado el nombre de acuerdo a las enfermedades que más presentaban estos genes. El ejemplo era el retinoblastoma. Otro ejemplo es por lo menos el P53, que el que está asociado con la parte de alteraciones a nivel de el síndrome, por lo menos de Li-Fraumeni. Entonces, y al principio pensaban y decían, bueno, el que tiene un síndrome familiar con mutación del P53 solamente tiene mutación del P53, no tiene más mutaciones, y resulta que esta enfermedad es solamente característica o específica de ellos, o sea, que esa enfermedad solamente tenía que tener esa mutación para presentarlo. Cuando llegaron los cánceres esporádicos y empezaron a hacer el estudio genético con los cánceres esporádicos, ellos pensaban que los genes implicados en los cánceres esporádicos eran diferentes a los genes familiares. Y se pegaron un estrellón porque encontraron de que casi todos los tumores tienen mutación del P53, todos los tumores tienen mutación del P26, del P16, hay tumores que tienen mutación del RB, del WT1, y no es solamente específico del tumor de Wills, por lo menos, o del retinoblastoma. Entonces, ya se dieron cuenta, por eso es que cuando ustedes revisan el tema, hablan que los tumores esporádicos, generalmente la aparición de estas lesiones tienen que llevar la suma de muchas mutaciones para que se me presente la enfermedad, no solamente la del P53, sino que ellos van asociando más mutaciones asociadas. A diferencia de los síndromes familiares, que solamente por lo menos es mutación del P53 y listo. Y con eso ya empieza a aparecer la enfermedad, pero es que es la mutación del P53 de todas las células. Una de las cosas que se me había olvidado comentar. Cuando yo digo que es mutación familiar, las células que tienen la mutación inicial, ¿cuáles son? Por lo menos, tengo yo el síndrome de Li-Fraumeni y tengo mutación del P53. Y recuerden que el Li-Fraumeni es un síndrome familiar. ¿Cuáles son las células que inician con esa mutación o cuáles son las células que tienen esa mutación? Para yo decir que es heredofamiliar y que todas mis células tienen esa mutación como tal. ¿Qué células? Que no puedo ver la lista. Si quiere cualquiera, porque es que estoy manejando y no me dejan. Hoy la gente está alborotada manejando. O yo estoy atravesada manejando, pero estábamos como feo manejando. ¿Dónde debe aparecer la mutación inicial para yo decir que es familiar? ¿En qué parte? En la línea germinal. En la línea germinal, o sea, en el ovario y en el espermatozoide. Por eso es que estas personas tienen mutación del P53 de todas las células. Cuando yo hablo de esporádico, hola, ¿cómo está? Gracias. Gracias. Cuando yo hablo de mutación esporádica, entonces la que se mutó, la mutación del P53 ocurrió es en esa célula que está en la glándula mamaria, en el ducto y es de que está en el lado derecho.
Entonces esa es la diferencia. Para yo hablarlo de que es familiar, tiene que ser en los gametos. Y para yo decir que es esporádica, ya es en la célula somática grande. Por eso es que no hay afectación de todo. Por eso es que, por lo menos los pacientes que tienen tumores familiares, en algunas ocasiones, si ustedes revisan los textos, hablan de que ellos pueden tener tumores múltiples en diferentes órganos. En el esporádico, sí, pero no. O sea, en el esporádico, por lo menos a mí me dan quimio radio, me dieron quimioterapia o radioterapia y resulta que yo puedo aparecer con un tumor, pero ese tumor no tiene asociación con mi mutación inicial, sino que ese tumor tiene asociaciones con una mutación nueva que me hace hacer la quimio. Entonces, por eso es que el paciente te puede aparecer a ti con una leucemia o con un linfoma después de una quimioterapia o una radioterapia. No tiene nada que ver con su tumor inicial, sino que tiene que ver con la exposición a los factores externos. Entonces, de acuerdo a eso, entonces nosotros tenemos tumores esporádicos. Espérenme. De pronto se me acaba la llamada. Porfa, no quite las diapositivas. Yo me vuelvo a conectar porque sí tengo que apagar la señal del carro, o si no me queda prendido el carro toda la... ¿Me colaboras, por favor, con la siguiente diapositiva? Bueno, la siguiente diapositiva. Eso lo vamos a ver y lo van a tratar también ustedes, que son el tema que les dije que me tenían que revisar. Recuerden que cuando hablamos de cáncer heredofamiliar, hay una cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta, que es los genes recesivos y los genes dominantes. Y otra cosa que nosotros tenemos en cuenta es la aparición del primer golpe y segundo golpe. Entonces, con respecto a primer golpe y segundo golpe, tiene que ver con la exposición de agentes teratogénicos, que ya ahorita más adelante les voy a explicar. Entonces, en los cánceres heredofamiliares hay una disposición de cánceres ya establecidos. Generalmente los genes se consideran que son autosómicos dominantes. Recuerden que si son autosómicos dominantes, yo solamente necesito un par de genes, un solo par para que se me exprese la enfermedad. Si son recesivos, yo necesito de las dos copias para que me exprese la enfermedad. En la gran mayoría pueden ser mutaciones puntuales de un único alelo, contra que esas mutaciones se dan por ausencia completa, puede ser de alguno que me regule ese gen, de un gen regulador de ese gen, o puede ser mutaciones o alteraciones del comportamiento. Siguiente. ¿Me ayudas con la siguiente? Bueno, si quieres la siguiente, y ya les explico algo con respecto al RB. Bueno, ¿tú me puedes adelantar un poquito más donde hay un ojo? No sé si puedas ver la diapositiva donde hay un ojo y muchos ojos. Para explicar una cosa. No, esa no. Más. No sé si Angie, tú puedes desplegar las diapositivas, Angie. Por casualidad, tú puedes mirar ahí qué diapositiva tiene una gráfica de un ojo. ¿Qué número de diapositiva? Listo, profe, espérame un momentico mientras reviso. De un ojito.
Ya voy llegando. Eso. Bueno, resulta que la mutación del RB, de paso este le sirve para, ay, el que le tocó es poner RB, la mutación del retinoblastoma está asociado en una gran mayoría a un tumor que se llama retinoblastoma en niños, pero también está asociado con la alteración o mutación. Ay, espérame que estoy subiendo escaleras. Ay, me falta un piso, ya llevo 6, ya llevo 7. Está asociado con la aparición de un osteosarcoma, ¿cierto? Resulta que para que el RB funcione, normalmente debo tener 2 copias del gen. O sea que si yo, para que él funcione bien, tengo que tener 2 copias del gen. Y para que él se empiece a expresar mal, tengo que tener las 2 copias del gen, 2 copias del gen alteradas. ¿Cómo se considera que es ese gen? ¿Recesivo o dominante? Uy, Dios. Recesivo. Recesivo. Entonces nosotros tenemos el RB que me da el cáncer infantil. Vamos a hablarlo del familiar. Entonces resulta que ustedes tienen, ahí como lo ven en la gráfica, tienen un ovario y tienen un espermatozoide, ¿cierto? Papá le da una copia del gen y la mamá le da una copia del gen. Ese gen RB, buenos días, esa copia del RB bien, esa copia del RB, ¿qué es lo que hace? Nosotros tenemos que tener una secuencia y esa secuencia de alteraciones se llaman golpes. Entonces se habla de que inicialmente yo tengo del material genético de mi papá. Si ustedes ven la parte de abajo donde dice forma familiar, yo tengo un gen mutado, o sea, mi papá tiene un gen mutado, mi mamá tiene los 2 genes normales y el otro gen lo tiene normal. Por eso muy probablemente el papá del chico no hizo ninguna enfermedad asociada con mutación del RB. Ustedes saben que cuando ocurre la maduración del espermatozoide, el espermatozoide siempre se va a quedar con una copia. Y lastimosamente hay espermatozoides que se van a quedar con una copia del gen mutado. La otra copia va a quedar en el otro ¿qué? En los otros espermatozoides. Por eso uno puede tener 50-50, dependiendo, 50 mutados y 50 normales. Mi mamá viene normal, cuando se une el óvulo y el espermatozoide, va a tener usted un ovocito que tiene un gen normal y un gen mutado. Eso es lo que nosotros llamamos el primer golpe. O sea, el primer golpe ocurrió en el material genético del papá, que ya me lo trae mutado. Ese es el primer golpe que ocurrió. Resulta que cuando viene el desarrollo, o sea, la formación de cada una de las células en la parte embrionaria, ustedes van a tener, recuerden que yo tengo una copia de mi mamá normal y una copia de mi papá anormal. Entonces, todas mis células de todo el cuerpo, ¿qué van a tener? Una copia normal y una copia anormal. Pero a medida que yo estoy en el desarrollo embrionario, resulta que me expongo a un factor genético externo. Y ese factor genético externo se llama el segundo golpe. Ese factor externo me va a producir mutación del gen normal que yo traía, que era el de mi mamá. Entonces, por eso ustedes van a encontrar, donde dice mutación, ustedes van a encontrar células con un gen mutado, células con un gen normal, células con 2 mutaciones y células con un gen mutado y un gen normal. Les pongo el ejemplo. Si esto fue en el retinoblasto, en el ojo, en la retina, entonces resulta que se unió el espermatozoide de mi papá mutado, el óvulo de mi mamá, hacen el ovocito, ese ovocito empieza a dividirse,
Y resulta que ya cuando están haciendo la división de las células de la retina, esas células se exponen a un factor teratogénico y ese factor teratogénico de las células de la retina que están, pongámosle retina del ojo derecho, entonces se me va a mutar dos pares de genes y el niño va a aparecer con un retinoblastoma del lado derecho. ¿Sí me hago entender? Bueno. Pero recuerden que los factores teratogénicos, cuando tú te expones a un factor teratogénico, el factor teratogénico no te dice, hoy voy a actuarte el lado derecho y mañana hago el lado izquierdo. Puede ser que mute o sea, las dos células de la retina responsable tanto del lado derecho e izquierdo y por eso ellos hacen retinoblastoma bilateral. O puede ser que solamente haya afectación de un ojo, pero con el transcurso del tiempo él tenga otra vez otro factor teratogénico asociado, se exponga al otro ojo y con el tiempo hay que sacarle el otro ojo por un retinoblastoma. ¿Sí? Entonces, cuando yo hablo del primer golpe, es que mi papá ya viene alterado, su material genético, mi papá o mi mamá. Segundo golpe ya es en mi material genético donde yo lo voy a presentar. ¿Cuál es la diferencia del esporádico? En la diferencia del esporádico, miren la gráfica de arriba. Ustedes tienen material genético de la mamá, tienen material genético del papá. Viene mi gen del retinoblastoma normal, que van a dar un ovocito. Ese ovocito va a dar diferentes células con su material genético normal, pero resulta que cuando está en desarrollo alguna célula, pongámosle el osteoclasto y el osteocito, tuvieron exposición del fémur derecho, tuvieron exposición a un factor teratogénico. Tuvieron esa exposición, entonces como él tiene dos pares normales, entonces se me va a alterar un par. Entonces ahí yo tengo el primer golpe. Solamente por tener un par normal no quiere decir que yo exprese la enfermedad, pero mis células del fémur derecho, las células hijas de esa célula que ya viene alterada, ya viene con un par alterado. Si la persona se vuelve a poner a ese factor teratogénico que le mutó el primer gen, se expone, hace el segundo golpe y ya va a tener dos pares de genes alterados y va a aparecer la enfermedad. ¿Cuál es la diferencia de una con el otro? La diferencia es que cuando yo hablo de retinoblastoma familiar, la lesión tumoral aparece en bebés, o sea, aparece generalmente en niños chiquitos, en niños puede ser el primer año de vida hasta más o menos los 3 años. Cuando yo hablo de retinoblastoma esporádico, puede aparecer por encima de los 3 años hasta más o menos 10, 11, el resto de la vida si tiene exposición a varios factores teratogénicos de primero y segundo golpe. ¿Cuál es el problema? El problema radica es que si yo en la parte familiar, por lo menos ya vengo con un gen alterado, ¿será que en el transcurso de mi vida yo te puedo tener exposición a agentes teratogénicos constantes? ¿Qué dicen ustedes? Sí, profe. Es Sí, mucho profe, o sea, claro. cuando yo vengo con un gen alterado, es mucho más fácil dañar el otro gen. Porque es que en algún tiempo de mi vida yo me voy a exponer a un factor teratogénico que me va a dañar la otra copia y me va a manifestar la enfermedad. En cambio, cuando yo vengo con dos genes normales, voy a tener, entre comillas, más tiempo para tenerme que exponer a los factores teratogénicos para dañar las dos copias del gen que yo tengo. ¿Qué pasaría si mi papá tiene una copia del gen malo y mi mamá tiene una copia del gen malo? ¿Qué pasa con el retinoblastoma? ¿Qué pasaría? Miren el dibujo del familiar. Si el espermatozoide viene con una copia mala y el de mi mamá viene con una copia mala, ¿qué pasa entonces con las células hijas del ovocito? ¿Qué van a tener? ¿No van a tener nada?
van a empezar la enfermedad porque tienen las dos copias del gen mutado. ¿Cómo, Samuel? Es que no te escuché bien. Porque van a, es más probable que crece la enfermedad porque tienen más probabilidad de que salga con las dos copias del gen mutado. Sí, pero no me gusta como lo dices en la primera parte. Si ya tiene una copia de la mamá y una copia del bebé, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hablamos de probabilidad o hablamos de certeza? No, pues si ya las heredó, sí, sino que pues en el caso de que de las... No, yo le estoy diciendo, mira la pregunta. Si tú tienes un espermatozoide con una copia mutada y el de la mamá con una copia mutada, ¿qué va a pasar con el ovocito? Sí, ya Con tienen el la bebé. O sea que no necesitan ningún factor teratogénico de exposición para dañar la otra copia porque ya viene con las dos copias dañadas. O sea, ¿temprana o tardía? Temprana. Y como tienen las dos copias dañadas y todas las células van a venir con dos copias dañadas, ¿qué lesiones tumorales pueden presentar? Cualquier cosa, un retinoblastoma, un osteosarcoma. Son bebés que a veces ni siquiera son viables al final o hacen tumores a nivel intrauterino. ¿Por qué? Porque ya viene con dos copias dañadas. No tiene chance, o sea, las células tumorales ya empiezan. Puedo hablar aquí de células tumorales, pero son células germinales que se van a comportar ya como células tumorales que empiezan una proliferación excesiva porque hay alteración del RB. Y yo ya no necesito de un factor teratogénico externo para que me dañe una copia, porque ya vengo con las dos mutadas. Si yo tengo un cáncer familiar, así como ustedes lo ven en esta gráfica, donde el primer agente, donde ustedes ven en la parte familiar, mire que en la parte de la mitad dice mutación donde está la flecha, y eso es de la retina, y resulta que el niño se expone a algún factor teratogénico que le afecte el RB del hueso, ¿será que el niño puede hacer osteosarcoma a los 10 años? Recuerden que mutación del RB está asociado a retinoblastoma y osteosarcoma. ¿Será que él puede hacer un osteosarcoma después? ¿O no lo puede hacer después? Sí, profe. Entonces, no sé si ustedes, les dejo la tarea para que lo busquen. Hay una entrevista de una niña colombiana que es caleña. Esta niña colombiana le han amputado una pierna, quitado un pulmón, yo no me acuerdo si mama también y ovario también. Es una niña que tiene un síndrome familiar, genético familiar. Inicialmente, cuando empezaron, toda la familia por línea materna ha fallecido de cáncer de mama, una primita falleció como cáncer de ovario. Entonces ya miraron que tenía una mutación familiar. Si no estoy mal, es que no me acuerdo bien si es BRCA1 o BRCA2. Van a buscar el artículo, chismoseen el artículo y van a ver qué es lo que le ocurre y por qué ella habla y el médico cuando explica la enfermedad de ella. Resulta que cuando le hicieron al fin el estudio genético, comprobaron de que ella venía con una mutación familiar, pero fue tan de buenas que viene con una mutación familiar recíproca que cuando se unió con el papá y mamá le aumentó el riesgo a tener diferentes neoplasias. Entonces la niña ya le han quitado una pierna, pulmón, mama, ovarios, y le toca seguir en control porque tiene riesgo de su condición que tiene de aparición de enfermedades, de lesiones tumorales. ¿Por qué ha respondido bien? Porque a pesar de que son tumores, por lo menos el de pulmón es de muy mal pronóstico, ella ha tenido la condición de que ha tenido las mutaciones que se consideran que son de buen pronóstico y opción de tratamiento. ¿Sí? Bueno, jóvenes, yo los dejo hasta acá. Ya mañana, el miércoles, terminamos el capítulo de neoplasias. Porfa, el miércoles a las 6 de la mañana para ver si yo puedo terminar por ahí 7:30, 8, que me tengo que ir ahorita a procesar. Entonces, nos vemos el miércoles. Si tienen alguna duda del trabajo, ya vi que me mandaron la lista
Entonces la idea es que revisen. Si quieren, revisen el artículo de la niña que yo les digo, es que no recuerdo cuál es la mutación que tiene, pero ella tiene una mutación familiar y recíproca, tiene 2 mutaciones. Es una niña, hablaba el oncólogo de ella, que era una niña fuera de lo común, donde ese tipo de mutaciones solamente aparece como en 1 en 4.000 millones de personas. Y ella se ganó la lotería. Entonces revisen el artículo, ese creo que salió en Revista Semana, la entrevistan porque es una chica que tiene emprendimiento, ha estudiado, ha hecho un poco de cosas, y para que revisen lo complicado que son las neoplasias. Les hago un paréntesis, ¿por qué uno hace tanto hincapié en las neoplasias? Porque nosotros, como la población ya no se está muriendo a los 50 años, no se está muriendo a los 40 años, ya la gente está pasando por encima de los 70 años. Recuerden que las enfermedades que aparecen después de o sea, que son más riesgo a medida que yo soy más vieja, es la aparición de los tumores. Por eso es que en esto deben tener mucho cuidado y tenerlo siempre presente, porque generalmente uno no hace diagnóstico de una neoplasia si uno no lo tiene metido en que puede ocurrir la enfermedad como tal. ¿Listo? Bueno, niños, nos vemos. Muchas gracias por todo. Se cuidan. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias.